Y desde ese día han pasado 17 años y por esa razón hoy viernes estamos haciendo este especial periodístico. Hemos querido invitar a los protagonistas de esta noticia, no solamente para reconstruir lo que pasó ese fatídico 1 de noviembre de 1998, sino también acompañar y apoyar a los familiares de Luis Hernando Peña Bonilla. Hace 17 años sus familiares no tienen ninguna noticia de él. Precisamente en los estudios de NTN 24, a esta hora me acompaña Yoleni Peña, es la hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, quien fue secuestrado por el grupo terrorista de las FARC precisamente hace 17 años, luego de esta toma que ustedes acabaron de ver, la toma contra la población de Mitú y su estación de policía. Yoleni, bienvenida a la noche en NTN 24. Jefferson, gracias, buenas noches. También nos acompaña Elsa Peña, hermana también del intendente Bonilla. Elsa, bienvenida a la noche. Jefferson, buenas noches, gracias por invitarnos. Y en nuestros estudios también está el general Luis Mendieta. Él fue privado de la libertad, fue secuestrado por las FARC precisamente en la toma de Mitú. Él era el comandante de la estación de policía. Estuvo en cautiverio durante 11 años, 7 meses y 13 días. Fue rescatado por el Ejército de Colombia y por esa razón lo hemos invitado el día de hoy. General Mendieta, bienvenido a la noche en NTN 24. Buenas noches, Jefferson. Gracias por su amable invitación. Un saludo muy especial para las hermanas del intendente Luis Hernando Peña Bonilla y a nuestra amable audiencia. General Mendieta, voy a comenzar con usted este programa precisamente hablando de este informe con el cual abrimos este espacio periodístico el día de hoy. Esa toma de Mitú. Han pasado 17 años desde este asalto terrorista que ejecutaron las FARC en una capital de departamento. Usted hoy, 17 años después, ¿qué piensa de todo lo que ha sucedido en el país en los últimos años? Para ese entonces, ese era un grupo terrorista, era un grupo que era perseguido por las autoridades y 17 años después estamos en una situación completamente diferente. Ellos hacen parte de un proceso de paz e incluso ya se habla de un eventual acuerdo final de paz con ellos y un eventual cese al fuego bilateral. Sí, ese día 1 de noviembre de 1998, pues allí participaron 2.000 integrantes de las FARC y en la estación de policía estábamos 76 policiales, es decir que la proporción era casi de 25-1. Aparte de eso, utilizaron armas no convencionales, como fueron los cilindros bombas que pudimos observar. Ese grupo terrorista pues inició nuestro largo proceso de cautiverio en el cual estuvimos secuestrados, donde fuimos rehenes, donde las FARC pretendió chantajear al gobierno nacional precisamente con el acuerdo humanitario y donde también ellos sacaron pruebas de supervivencia especialmente para casi que denigrar de nosotros, mostrar nuestras condiciones tan lamentables en las cuales estábamos allí. Pero eso era para llevar especialmente hacia nuestras familias un mensaje precisamente de las condiciones en las cuales estábamos y para presionarlos para que ellos insistieran ante el gobierno nacional y ante las demás entidades, especialmente internacionales, que se hiciera un intercambio humanitario. Han pasado los años y claro, por supuesto, hoy estamos en una situación totalmente diferente, en un proceso de paz que se está llevando a cabo, pero no por ello debemos recordar y especialmente sindicar que las FARC continúan siendo criminales de guerra, criminales de lesa humanidad, porque allí en Mitú sacaron personal civil y fue fusilado en las vías públicas. Aparte de eso, tuvieron en condiciones infrahumanas, fueron sometidos a torturas, a tratos crueles, inhumanos y degradantes, no solo los 61 policiales que allí fuimos secuestrados, sino también muchísimos más. Aparte de eso, posteriormente secuestraron dirigentes políticos, con lo cual pues, se constituye el agravante de los delitos que ya he mencionado, por no indicar también los secuestros de miles de civiles que ellos precisamente en esa labor de extorsión, de secuestro de estas personas para exigirles grandes sumas económicas, pues obviamente allí cometieron delitos contra la población colombiana. General, ahí estamos viendo precisamente esas imágenes de lo que fue esa cruenta toma a la población de Mitú. Las imágenes son muy fuertes. Las mismas FARC grabaron ese video que hoy, 17 años después, nuevamente vuelve a retumbar en la memoria de los colombianos. ¿Cuántos días usted tuvo que combatir a las FARC hace 17 años? ¿Cuántos días tuvo que soportar ese ataque para finalmente lograr salir ileso, pero finalmente pues terminó usted secuestrado?
Sí, allí el ataque comenzó hacia las 4:30 de la mañana y terminó más o menos a las 5 de la tarde, que fue cuando destruyeron totalmente no solo las instalaciones policiales, sino también los puestos en los cuales estaban ubicados nuestros policías en los alrededores, en aquellos puntos estratégicos defendiendo precisamente la población. Posteriormente siguió los días posteriores, no solo en los alrededores de Mitú, sino ya en las afueras, nuestro transcurrir en embarcaciones, en caminatas, y es donde se inicia precisamente ese cautiverio que duró 11 años, 7 meses, 13 días, hasta que se presenta la Operación Camaleón, que nos trajo de nuevo, gracias a Dios y al ejército colombiano, a la libertad. General, ¿qué pasaba con la población civil en ese momento? Hace 17 años, el ataque era contra la estación de policía, pero lo que uno puede ver en esas imágenes de este informe que hizo nuestro periodista Oscar Ramírez es que esos cilindros de gas sencillamente eran lanzados en una estación que se encontraba prácticamente en la mitad de muchas casas de civiles. Sí, por eso no solo utilizaron los cilindros bombas en los cuales colocaban no sé qué clase de productos precisamente para que se incendiaran las instalaciones policiales. A las 10 de la mañana eso estaba ya prácticamente destruido, nuestra instalación policial. Algunos de nuestros integrantes de la policía allí quedaron destrozados, quedaron incinerados precisamente por la acción de todas estas armas no convencionales, porque también tenemos que mencionar los morteros, las bazucas, los explosivos plásticos que utilizaron, y aparte de que en estos cilindros bombas incrustaban metralla y explosivo plástico para que los efectos de destrucción pues fueran más fuertes, y por lo tanto destruyeron la instalación policial y las casas que estaban alrededor del cuartel policial, pero también las manzanas que estaban alrededor y donde también habían puestos precisamente donde los policías estaban defendiendo las posiciones de defensa de la población y de defensa de la instalación policial. General Mendieta, una de las grandes preguntas que siempre me surge cuando veo este tipo de videos es, ¿tenía sentido estar allí portando el uniforme de la policía, teniendo en cuenta que ustedes prácticamente estaban abandonados en la mitad de la selva? Usted mismo lo ha dicho, eran no más de 50 o más policías que se iban a enfrentar casi contra 1 millar de guerrilleros. Y además de eso, el apoyo aéreo no les llegó con prontitud. ¿Por qué razón usted, pese a esas amenazas que recibía en ese momento, ustedes decidían estar precisamente en ese lugar? Sí, nosotros ingresamos a la institución policial e hicimos un juramento, y también durante el desarrollo precisamente de nuestro trabajo policial cumplimos donde nos ordenaron trabajar. Por lo tanto, yo laboré en diferentes partes del país en puestos difíciles, en los cuales también tuve algunos inconvenientes, especialmente en algunos de ellos, por ejemplo, con el M-19, otros con el EPL en ese entonces. Por lo tanto, estar allí en Mitú, primero era un compromiso personal de amor hacia la institución, hacia nuestra profesión por la cual nosotros ingresamos a la Policía Nacional. Ese compromiso de servir a la comunidad, de prestarle un servicio a la democracia, al Estado, a la población en general. Y allí, por lo tanto, nuestra misión fundamental era precisamente de colaborar y coayudar con los diferentes programas que se llevan a cabo en beneficio de la población de Mitú. Aparte de eso, pues prestar obviamente la protección policial en lo que fuera posible. Sin embargo, pues van pasando los días, se presentan digamos, las informaciones de inteligencia sobre la inminente toma. Nosotros hicimos los requerimientos necesarios precisamente al mando policial para que se enviara apoyo y también para que se coordinara, especialmente con las otras autoridades de la fuerza pública, el apoyo que se necesitaba en ese entonces precisamente para contrarrestar esa acción por parte de los terroristas de la FARC. Sin embargo, pasaron los días y no hubo el apoyo hasta que se presenta pues, la incursión donde nos fuimos atacados y con los resultados que ya la comunidad conoce. Claro, un secuestro de más de una década para muchos policías, una parte de la historia colombiana muy dolorosa. Señor general, de ese día, de ese fatídico 1 de noviembre, prácticamente estoy hablando de hace 17 años, porque era 30 de octubre, para ese entonces ustedes estaban preparando una fiesta de Halloween para los niños, estaban preparando una actividad para los niños, sin darse cuenta que en ese mismo instante se estaba preparando un ataque contra ustedes. Hace 17 años, ¿qué fue lo más doloroso que usted vio, señor general? Y se lo pregunto porque usted era el comandante de esa estación que quedó completamente destruida. La mayoría de sus hombres, o algunos de ellos, fueron asesinados y los otros fueron secuestrados. ¿Qué fue lo más duro para usted en esa fecha? Yo diría que primero lo alegre, ¿no?
La celebración que hizo la policía, todos los que allí estaban, precisamente a los niños, la distribución de helados, de galletas, de actividades que realizaron precisamente de juegos en diferentes partes de ese municipio, en esa integración policía-comunidad y lo que era la celebración del día de Halloween. Lo más doloroso, pues obviamente viene la parte de el enfrentamiento, la parte del asalto, de las explosiones y ver cómo nuestros hombres pues, van cayendo, son destrozados por la acción de estos cilindros. Aparte de eso, los que vimos incinerados, otros que por la acción misma de las explosiones pues fueron, uno de ellos frente de la instalación policial que tenía el fusil y por una explosión pues el fusil se le enterró en su cuerpo. Y los otros que iban quedando pues dentro de la instalación policial, los que estaban defendiendo cada una de las trincheras, también verlos caer allí por la acción de todas estas armas no convencionales, pues pienso que fue lo más doloroso. Hoy, 17 años después, señor general, ¿usted cree que la historia le ha reconocido a ustedes, a estos policías que valientemente enfrentaron a este grupo terrorista, a estos policías que entregaron su vida, a estos policías como usted que tuvieron que entregar más de 11 años de su libertad soportando un secuestro? ¿Cree usted que ese valor y ese trabajo que ustedes hicieron en ese momento histórico de Colombia ha sido reconocido 17 años después? Allí hay una deuda muy grande, no solo en favor precisamente de los policiales que allí participaron, sino también de la población civil, de los hombres de la institución. Obviamente los reconocimientos que se deben de dar, de condecoraciones, de respetarles sus derechos, porque todavía muchos de ellos continúan exigiendo derechos los cuales no le han sido reconocidos debidamente. Aparte de eso, la población civil, recordemos que allí se destruyeron varias manzanas. Tuve la oportunidad de regresar nuevamente 3 veces a Mitú y es allí donde hemos constatado de que muchos de los civiles que fueron afectados precisamente por esta barbarie que ejecutaron las FARC no han sido reconocidos como víctimas. Aparte de eso, no ha sido reconstruida ni las instalaciones que en ese entonces ocupaba la Fiscalía, lo que era el Palacio Arzobispal, lo que era el Banco Agrario, lo que era el colegio, lo que eran todas esas edificaciones alrededor del cuartel policial. Allí algunos reconstruyeron, pero con recursos propios. Es decir, que ha habido una ausencia del gobierno en apoyar a la población civil precisamente para que recuperaran lo poco o mucho que perdieron. Aparte de eso, pues en estos momentos viene la parte por parte de las FARC que no ha querido reconocer que fueron victimarios, que causaron esa cantidad de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, de destrucción allí en Mitú, y por lo tanto deben proceder a pedirle perdón, es posible, a las víctimas allí, a las personas, a los familiares de los civiles que fueron sacados de sus casas y que fueron fusilados. Aparte de eso, también tienen que, seguramente en el futuro, qué sé yo, cuándo, decir la verdad de todo lo que allí causaron, porque la población no conoce por qué fusilaron a sus seres queridos. Y aparte de ello, también entrar a, no sé, propiciar los escenarios para que haya una reconstrucción de Mitú y hacer los eventos que queden en la memoria de los habitantes de Mitú para las generaciones venideras. Pues el general Luis Mendieta es el protagonista de esa noticia porque hace 17 años, exactamente para estos instantes, él estaba preparando esa fiesta de Halloween, esa fiesta para los niños de Mitú, para los niños campesinos de Mitú. Y él y sus policiales que lo acompañaban en esta estación fueron sorprendidos por una cruenta toma que fue ejecutada hace 17 años por el grupo terrorista de las FARC. Precisamente ese día, las FARC secuestraron al policía colombiano Luis Hernando Peña Bonilla. En julio de 2008, hace 7 años, relatos de secuestrados que estuvieron con él y que hoy están en libertad aseguraron que el uniformado habría sido fusilado en cautiverio. Pese a esa versión, la familia siempre ha mantenido la esperanza de verlo nuevamente con vida. Pero la agrupación criminal hasta ahora, la misma que hace 35 meses, adelanta negociaciones de paz con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Hasta el día de hoy ha guardado silencio, no ha dicho nada. Un sinnúmero de frases, unos cuantos dibujos sin significado coherente. Así es el diario del cautiverio. Son los relatos de un uniformado que desde que fue secuestrado por las FARC hace 17 años no volvió a casa, ni nadie da razón de él.
Es la única prueba de supervivencia que tiene su familia para poder descifrar cómo el entonces subintendente Luis Hernando Peña Bonilla vivió el drama del secuestro. La toma terrorista a Mitú, ciudad capital del departamento de Vaupés, no solo marcó a los colombianos que horrorizados veían estas imágenes. Desde ese día, el 1 de noviembre de 1998, también cambió la vida de la familia del policía Peña Bonilla, uno de los 61 uniformados secuestrados por el grupo criminal de las FARC durante la cruenta incursión. De ese masivo plagio, parte de los uniformados fueron liberados en el año 2001. Otros, como el general Luis Arlindo Mendieta, fueron rescatados tras 12 años de secuestro y el subintendente John Fran Pinchao logró fugarse de sus captores en 2007. Pero Peña Bonilla no ha regresado. De él solo se conoce el relato de que habría sido fusilado por las FARC. La triste versión fue entregada por el subintendente Armando Castellanos Gaona, uno de los rescatados el 2 de julio del año 2008 en la Operación Jaque, el operativo del ejército colombiano que liberó a la excandidata presidencial Ingrid Betancourt junto a 3 estadounidenses y 11 miembros de la fuerza pública. Y había un compañero de nosotros, el intendente Hernando Peña Bonilla, tenía problemas psicológicos y pues le pareció fácil a Martín Sombra y al Mono Hoy dar la orden de fusilarlo. Este intendente hoy, hace más de 5 años, lo fusiló la guerrilla. Vilmente lo sacaron del campo de concentración, le colocaron una cadena en su cuello, una en sus manos y otra en su cintura, porque ellos creían que era demasiado peligroso este policía para ellos tenerlo ahí. Ya han pasado 17 años del secuestro de Luis Hernando y su familia sigue esperando respuestas concretas de la agrupación terrorista de las FARC. Casos como el de Peña Bonilla reflejan la crudeza del secuestro en Colombia. 10.000 de 39.000 secuestrados documentados durante 40 años no se sabe en qué terminaron, según el revelador informe presentado en el año 2013 por el Centro de Memoria Histórica. En el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Yoleni Peña, hermana del intendente Luis Hernando Peña Bonilla, nos está acompañando. Yoleni, muchas veces hemos hecho este programa en diferentes años. Y no por eso el programa de la noche ha tomado la decisión periodística de no volverlo a hacer, porque es una tragedia que se viene repitiendo día a día, año a año, en la familia de ustedes. ¿Qué noticias han recibido en estos últimos 17 años de lo que pudo suceder con Luis Hernando Peña Bonilla, luego de esa cruenta toma de Mitú en la cual él fue secuestrado? Jefferson, han sido 17 años que nosotros hemos esperado una noticia de qué pasó con mi hermano. Las últimas noticias que tuvimos fue en el 2002. Posteriormente fue con la liberación de Armando Castellanos, quien ya nos dice que ya él fue fusilado, que él ya está muerto. Sin embargo, nosotros, la familia, mis padres, continúan con la esperanza, porque hasta que no haya un cuerpo, pues no vamos a dar por muerto totalmente a mi hermano. Yoleni, las autoridades hasta el día de hoy no han podido esclarecer. De pronto nuestros televidentes se preguntarán, ¿hay un proceso de paz andando precisamente con los victimarios de su hermano, con las personas que eventualmente fusilaron a Luis Hernando Peña Bonilla, con quienes lo secuestraron? ¿Ellos hasta el día de hoy no han entregado ninguna respuesta? Nada, Jefferson. Como le digo, las últimas noticias fue en el 2002 cuando recibimos pruebas de él. Hasta el momento yo misma he ido a hablar con Martín Sombra. La noticia que él nos da es que simplemente que él lo entregó a unos guerrilleros, que ya después él no supo qué pasó con él, que ya no volvió a tener ninguna noticia. Las investigaciones, los desmovilizados, siempre ya pues la Fiscalía ha adelantado una investigación donde ha tomado declaraciones de los desmovilizados, pero pues nada, hasta el momento no se sabe nada. Las versiones dan a que él estuvo en cautiverio cuando estaban en el corral hasta el 2002 aproximadamente, y ya después no se supo nada más. También está Elsa Peña, es otra de las hermanas del intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Con Elsa también hemos estado durante la última década en muchos espacios periodísticos recordándole a Colombia la situación que enfrenta esta familia, porque mientras acontecen muchos hechos
en nuestro país hay una familia que todos los días enfrenta una tragedia que se repite diariamente porque es un hermano que está desaparecido, un hermano que primero estaba secuestrado, pero que después les dijeron a ellos que había sido fusilado por las FARC. Elsa, ¿qué ha sido lo más difícil en estos últimos años, desde el día en el cual ustedes se enteraron que ese hermano estaba secuestrado? Pues Jefferson, desde ese día en que recibí la llamada y me dijeron, Peña se lo llevó el grupo, Peña está vivo, Peña se lo llevó el grupo. Esa fue una llamada que recibí, la recibí yo, y pues terrible, o sea, dar esa noticia. En ese momento fue una confusión porque fue alegría porque él seguía vivo, pero comenzó como esa incertidumbre que llevamos 17 años pues con ella. ¿Qué ha sido lo más difícil? Yo creo que todo son los recuerdos, es la incertidumbre de si está vivo, está muerto, es no poder cerrar un ciclo, no poder cerrar este duelo, ver a unos papás, a unos abuelitos envejeciendo, la abuelita murió sin saber de él, el abuelito en ese momento pues enfermito también en el hospital, lo preguntan. Eso yo creo que es lo más difícil, no tener la respuesta a esos seres que amamos con todo el corazón. Elsa, durante el tiempo que Luis Hernando Peña Bonilla estuvo secuestrado, ¿ustedes recibieron algún tipo de prueba de supervivencia, alguna imagen de él, alguna prueba que les indicara que estaba con vida? Sí, claro, hasta el 2002. ¿Y qué decía él en esas cartas? En todas las cartas que él nos enviaba, manifestaba mucho el deseo de regresar a su pueblo, de regresar con su familia, de volver a la libertad. Algunos escritos que pues, dicen que son incoherentes, posiblemente mi hermano enfermó allá y nunca he entendido por qué, si él estuvo enfermando, o sea, si se estuvo enfermando allá psicológicamente, no entiendo por qué no lo liberaron, si su enfermedad era esa. Su enfermedad era no poder volver a saber de su familia, estar lejos, sentirse maniatado. No entiendo por qué no lo dejaron libre en ese momento. Y es un capítulo doloroso que ustedes no han podido cerrar. Estamos con este caso que hemos querido presentarles hoy a todos nuestros televidentes en todo el continente americano, a través del programa La Noche, en todos los países donde hasta ahora siguen esta señal, una tragedia que enfrenta una familia hace 17 años. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Cuando regresemos, continuaremos conversando con esa familia y con el general Luis Mendieta, quien no solamente fue secuestrado en ese momento, hace 17 años, sino también durante ese cautiverio al que lo sometieron las FARC, él estuvo acompañando precisamente al intendente Luis Hernando Peña Bonilla. Él nos va a hablar de cómo fue compartir ese cautiverio con él y de lo que posiblemente le pudo haber sucedido ese fatídico día en el cual las FARC lo sacaron del cambuche, de la jaula donde lo tenían encerrado y se lo llevaron para un destino del cual hasta el día de hoy su familia no tiene ningún conocimiento. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.